Hola a todos. En este vídeo vamos a tratar de explicar las leyes de los gases. Estas leyes son unas leyes de física que nos indican cómo se comportan un gas cuando tenemos un recipiente, como puede ser este, y dentro de ese recipiente pues tenemos nuestras moléculas de gas del gas que sea. ¿Vale? Este recipiente va a tener un volumen que llamamos V, va a tener una temperatura que llamamos T y va a tener una presión que llamamos P. ¿De acuerdo? Bueno, pues este volumen, esta temperatura y esta presión no son independientes, están de alguna forma relacionados entre sí. Y en este vídeo vamos a tratar de entender cuáles son esas relaciones. Bueno, para intentar entender esto, lo primero vamos a realmente comprender qué es el volumen, qué es la temperatura y qué es la presión. Porque una vez que sepamos cómo es el volumen, la temperatura y la presión, el deducir las relaciones entre ellos va a ser una cosa muy sencilla y muy intuitiva. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar con el volumen. El volumen, lógicamente, es muy fácil de entender. El volumen es el espacio que nos ocupa ese gas. Lo tenemos en un recipiente, en ese recipiente cabe una cantidad determinada de gas y esa cantidad es lo que llamamos el volumen. Yo creo que el concepto de volumen es muy facilillo de entender. Vamos a ver qué pasa con la temperatura. La temperatura, nosotros tenemos la idea de que, pues bueno, la temperatura nos dice lo caliente o lo frío que está un cuerpo. ¿Vale? Hasta ahí todo perfecto. Pero vamos a intentar entender un poquito más qué nos dice la temperatura. La temperatura, la medida que nosotros tenemos de temperatura y la forma en la que la cuantificamos y decimos este cuerpo está a 20 grados, a 30 grados, a 40 grados o lo que sea, es una forma de medir el movimiento de los distintos átomos que tenemos en ese gas. Es decir, la temperatura está muy relacionada con la velocidad, vamos a ponerlo Bell para evitar confundirnos con el volumen. La temperatura está claramente relacionada con la velocidad de las moléculas que tenemos por el interior de ese gas. ¿Cómo está relacionado? De una forma muy sencilla. La temperatura nos dice si las moléculas de gas que tenemos aquí dentro van muy rápido o van muy lento. ¿Vale? Si las moléculas van muy rápido, tendremos una temperatura alta. Si las moléculas van muy despacio, tenemos una temperatura muy baja. En física hay un caso muy extremo, que es cuando las moléculas están totalmente quietas, cuando nada se mueve, cuando todo lo que forma ese gas, o sea sea un gas o sea cualquier otro cuerpo, cuando cada uno de los constituyentes de ese gas está totalmente quieto, no tiene ningún tipo de velocidad y no se mueve, en ese momento decimos que la temperatura es cero, pero no el 0 centígrado al que estamos acostumbrados, sino el cero absoluto, el que llamamos el cero en la escala de grados Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces, quedaros con esta idea. La temperatura nos dice más o menos la velocidad a la que se nos van moviendo las partículas dentro de nuestro recipiente. Muy bien. Hemos entendido el volumen, hemos entendido la temperatura. Vamos a tratar de entender lo que es la presión. La presión. Muy bien. Pues otra vez, nosotros podemos tener una idea de lo que es la presión, ¿no? Si el gas está como muy apretado, pues tendrá mucha presión. Si está poco apretado, tendrá poca presión. Vale, muy bien. Pero eso, volvamos a irnos a escala pequeña, a mirar las moléculas del gas. ¿Qué es la presión? ¿Qué tiene que ver la presión con las moléculas del gas que tenemos? Bueno, muy bien. La presión lo que nos dice es la cantidad de golpecitos que esas moléculas pegan contra las paredes del recipiente. ¿Vale? Vosotros, imaginaos que tenemos aquí la pared y las moléculas están golpeando contra esa pared. ¿De acuerdo? Si las moléculas golpean mucho, entonces tendremos una presión muy fuerte. Si pegan muchas moléculas, tendremos una presión muy fuerte. Si pegan pocas moléculas y pegan suavecito, pues entonces la presión será bastante más suave. ¿Vale? Entonces, de esta forma podemos entender a escala microscópica lo que es la presión. Entonces, la presión, digamos que está relacionado con los impactos, vamos a ponerlo, ¿vale? Con los impactos de esas moléculas. Bueno, pues entonces ya tenemos un poco entendido lo que son los tres conceptos que caracterizan un gas. El volumen, el espacio que nos ocupa el gas. La temperatura, la velocidad a la que se nos van moviendo esas moléculas de gas dentro de ese recipiente. Mucha velocidad, mucha temperatura. Muy poca velocidad, poca temperatura. Y la presión,
tenemos a nuestras moléculas de gas metidas en un recipiente, dan golpes contra las paredes, y si dan muchos golpes es mucha presión, y si dan pocos golpes es poca presión. ¿Vale? Bueno, pues vamos a quedarnos con esa idea. Y después de eso vamos a empezar a pensar un poquito. Y vamos a pensar, por ejemplo, cómo estarían relacionados la presión y el volumen. ¿De acuerdo? Venga, vamos a ver. Aquí pongo la presión y aquí pongo el volumen. ¿Cómo es la relación entre estos dos? ¿Son proporcionales o son inversamente proporcionales? Bueno, pues vamos a pensar. Veamos qué pasaría si yo tengo una cantidad de moléculas metidas en un volumen así de grande, ¿vale? Bueno, pues en ese volumen las moléculas estarían dando golpes contra las paredes, ¿de acuerdo? Y ejercerían una presión, la que sea, ¿vale? ¿Qué creéis que pasaría si hago el volumen más pequeño? ¿De acuerdo? Estoy aplastando las moléculas. ¿Qué pasa si aplasto las moléculas? Tienen menos sitio para moverse y entonces, si las moléculas en un volumen grande tienen que recorrer todo el espacio del volumen, pongamos un volumen grande, si las moléculas tienen que moverse desde aquí, hasta aquí, por todo el volumen, para pegar impactos en las paredes, si ahora el volumen lo hago mucho más pequeño y pongo un volumen pequeñito así, el camino que tienen que recorrer las moléculas para golpear las paredes es mucho más pequeño. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando hago el volumen más pequeño, tendré muchos más impactos en las paredes. Entonces, si disminuyo el volumen, más impactos de moléculas en las paredes y por lo tanto, como hemos dicho que la presión es directamente los impactos en las paredes, la presión nos va a subir para arriba. ¿Vale? Entonces, el volumen es proporcional, perdón, la presión es proporcional al volumen. Cuanto más grande es el volumen, mayor es la presión. No, esto no funciona así. Es justo todo lo contrario. La presión es inversamente proporcional al volumen. Es decir, que la presión es igual a una constante partido del volumen. ¿De acuerdo? Es muy fácil. O sea, no tenéis que aprenderos esta fórmula de memoria de, a ver, la presión es proporcional o inversamente proporcional. No, no, no. Tenemos que pensar un poquito y acordaros siempre de esa idea de que la presión son golpecitos de las moléculas contra las paredes. Si las paredes son más estrechas, va a haber muchos más golpes, ¿vale? Si las paredes son más estrechas, si el volumen es más pequeño, muchos más golpes. Volumen pequeño, presión más alta, inversamente proporcionales. Esta cosa de aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que llamamos la ley de Boyle-Mariotte. ¿De acuerdo? Es muy fácil, no tenéis que aprenderos esto aquí. Tenéis que saber que llegamos a esto entendiendo bien qué es la presión y qué es el volumen. ¿Vale? Bueno, pues esta es una de las primeras leyes de los gases. Pero vamos a intentar entender otra cosa más. Venga, que ya vamos dominando esta cosa. ¿Qué pasará con la presión y la temperatura? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver de qué manera están relacionados presión y temperatura. Volvemos a razonar, volvemos a pensar. No quiero saber de memoria si la ecuación es del tipo P igual a constante entre T o si es del tipo P igual a constante por T. No quiero que sepáis esto de memoria, no. Quiero que lo razonéis. Y vamos a intentar razonarlo todos juntos. Venga, hemos dicho, presión es la cantidad de golpecitos que se llevan las paredes del molde, o sea, del molde de nuestro recipiente, por las moléculas que tenemos dentro, ¿de acuerdo? Aquí está el recipiente y golpes contra las paredes, golpes contra las paredes. Y acordaros que hemos dicho también que la temperatura está relacionado con la velocidad de las moléculas que están moviéndose dentro del gas, ¿vale? Las moléculas se mueven por aquí dentro, si van muy rápido, más temperatura, si van muy lento, menos temperatura. Eso sí que tenemos que aprender. Temperatura ligado con velocidad, presión ligado con cantidad y fuerza de los golpecitos. Vale, muy bien. Vosotros imaginaros que ponéis la mano así. ¿Cómo creéis que hago más presión? ¿Si doy un golpe así a una velocidad despacio o si doy un golpe a una velocidad muy rápido? Está claro que la presión es más alta cuando doy un golpe a una velocidad muy rápida, ¿verdad? Si doy impactos con moléculas que van a mucha velocidad, haré más presión que si doy impacto con moléculas que van suavecito, que van despacio. Recordamos, temperatura es como estar hablando de velocidad de moléculas. Entonces, si tienen mucha velocidad, quiere decir que tienen mucha temperatura.
Entonces, cuanto más alta sea la velocidad, mayor será la temperatura. Y si decimos que cuanto más alta es la velocidad, más impactos y más presión va a haber, entonces llegamos a que la presión es proporcional a la temperatura. Y de esto nos sacamos una ley, voy a cambiar de rotulador, nos sacamos una ley que es del tipo P es igual a constante por T. ¿De acuerdo? Esto es lo que se conoce como la ley de Gay-Lussac. Os insisto, no intentéis aprenderos de memoria las fórmulas. Intentar aprender y entender el concepto, para luego con el concepto deducir las fórmulas. Si sabemos que la presión es la cantidad de impactos que reciben las paredes de nuestro recipiente y la temperatura está claramente ligada con la velocidad de las moléculas, pues es totalmente lógico y totalmente intuitivo entender que cuanto mayor sea el movimiento de las moléculas, cuanto mayor sea su temperatura, más impactos y más fuertes van a ser en las paredes. Y por lo tanto, cuanto mayor es la temperatura, mayor va a ser la presión. Es decir, presión y temperatura son dos cantidades que son directamente proporcionales entre sí. Así que, entendiendo bien qué es la temperatura y entendiendo bien qué es la presión, es muy fácil deducir que presión y temperatura son proporcionales y eso no es más que la ley de Gay-Lussac. ¿Vale? Bueno, pues nos queda una última ley de gases, que es la que vamos a ver ahora. Hemos hablado de relaciones entre presión y temperatura. Hemos hablado de relaciones entre volumen y presión. Pero no hemos hablado de relaciones entre el volumen y la temperatura. ¿De acuerdo? Nos volvemos a hacer la misma pregunta que antes. ¿El volumen qué es? ¿Proporcional a la temperatura o el volumen es inversamente proporcional a la temperatura? Bueno, pues una vez más, para intentar aclarar este misterio, vamos a pensar un poquito. Volumen es el espacio que nos ocupa el gas. La temperatura es la velocidad a la que se están moviendo las moléculas dentro del gas. Muy bien. ¿Vosotros qué creéis? Que si tenemos unas moléculas moviéndose muy rápido, ¿qué ocuparán? ¿Más volumen o menos volumen? Yo creo que si las moléculas se mueven muy rápido, es muy fácil que intenten abarcar volúmenes grandes. Si las moléculas se mueven más despacio, intentan quedarse como atrapadas en volúmenes más pequeños. ¿De acuerdo? Entonces, con la idea de que la temperatura es el movimiento de las moléculas, ¿a qué llegamos? A que el volumen es proporcional a la temperatura. Y por lo tanto, de estas dos opciones que planteábamos al principio, nos tenemos que quedar con que el volumen es una constante por la temperatura. ¿De acuerdo? El volumen es proporcional a la temperatura. Y esto es lo que se llama la ley de Charles. ¿Vale? Bueno, entonces, con este pequeño repaso que hemos hecho, hemos llegado a entender las tres leyes que nos gobiernan el comportamiento de los gases. Tenemos estas variables, el volumen, la temperatura y la presión, y hemos sido capaces de entender de qué forma están relacionados. Hemos visto, por un lado, que la presión es igual a una constante partido del volumen. Cuanto más grande sea el volumen, menos presión tendremos, ¿vale? Por otro lado, hemos visto que la presión es igual a una constante por la temperatura. ¿Por qué? Porque cuanto más sea la temperatura, cuanto más se quieran mover más rápido se mueven nuestras moléculas, más presión ejercerán sobre las paredes de nuestro recipiente y por lo tanto más presión tendrá ese gas. Y por último, tenemos la ley que nos relaciona el volumen como una constante por la temperatura. Es decir, cuanto más rápido se muevan las moléculas, más volumen van a querer ocupar. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las tres leyes que definen el comportamiento de los gases. Recordad, es difícil aprendérselas así de memoria sin más y os podéis liar entre que uno es proporcional, otro es inversamente proporcional. Pero si tenéis muy claro que temperatura es velocidad de las moléculas y presión es cantidad de golpecitos que las moléculas dan contra las paredes del recipiente, os va a quedar muy claro de qué manera podemos deducir estas relaciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que lo hayáis entendido.